Bienvenidos y bienvenidas a la cápsula literaria del día de hoy, correspondiente a la obra La Metamorfosis de Franz Kafka. Bien, hoy hablaremos sobre la obra, veremos quién fue Franz Kafka y en qué contexto escribe La Metamorfosis. Mi nombre es Fernanda Urrea y las voy a acompañar el día de hoy. Bien, ¿qué aprenderemos? Una breve biografía de Franz Kafka, la obra, la metamorfosis. Vamos a ver algunos aspectos que pueden ser bastante interesantes para quienes estén leyendo o ya hayan leído la obra, los temas presentes en la obra y finalmente una actividad de fomento lector, ya en el cual van a tener que escribir y llevar a volar su imaginación. Bien, ¿quién fue Franz Kafka? ¿Ya? Fue un escritor que nace en Praga, en República Checa. Este país se encuentra en Europa. ¿Ya? Nace el 3 de julio de 1883. Pertenece a una familia judío-burguesa. ¿Qué quiere decir esto? Que la religión judía ellos la practicaban y burgués es que probablemente, y como sabemos de acuerdo a la biografía de Franz Kafka, sus padres tenían negocios, ¿ya? A esto se le llama la burguesía, ¿ya? En 1914, Kafka abandona su hogar y se independiza. En esta etapa de su vida surgen obras como El proceso y La metamorfosis. Lamentablemente, en 1917, un día Kafka despierta tosiendo y empieza a toser sangre, ¿ya? Entonces lo diagnostican con esta enfermedad que se llama tuberculosis. Lamentablemente, en esos años no existía una cura, por lo tanto, después de muchos años se interna en un sanatorio para tratar de mantenerse lo mejor que pueda de la enfermedad, pero sin embargo muere en Austria el año 1924. Bien, continuamos. Bueno, hay algo que llama mucho la atención dentro de su biografía y que tiene que ver con su amigo Max Brod, que también era un escritor, ¿ya? Y que los biógrafos lo han tildado como su mejor amigo, entre comillas, traidor. ¿Por qué? ¿Por qué dirán ustedes? ¿Qué puede ser, cómo un amigo puede ser traidor? ¿No? Es como una contradicción. Bien, leamos estas palabras que dejó Franz Kafka antes de morir. Decían: mi última petición, todo lo que dejo atrás, en forma de cuadernos, manuscritos, cartas, borradores, etc., deberá incinerarse, es decir, quemarse, sin leerse hasta la última página. Entonces, estas son las palabras que Max Brod encuentra escritas entre los archivos de la casa del escritor. Y adivinen qué hizo. Bueno, no siguió al pie de la letra las palabras que había dejado Kafka y decide, junto con el apoyo de la familia de Kafka, publicar las obras que habían quedado póstumas, ¿ya? En ese sentido tenemos que El Castillo, El proceso, que se publica en 1925, va a ser, digamos, entre comillas, la traición, ¿ya? Y muchas obras más, incluso su correspondencia epistolar, es decir, las cartas que Kafka se escribía en la época, eh, no las queman, ¿ya? Y esto queda después para la posteridad, porque de acuerdo a estos manuscritos, las cartas, los borradores y las obras que él no había publicado, se salvan. Y gracias a esta, entre comillas, traición, podemos decir que hoy tenemos la obra completa de Kafka, que él quería que la quemaran. ¿Ya? Entonces, juzguen ustedes si fue un buen o un mal amigo, ¿ya? Pero esta es la historia. Bien, entremos de lleno a la obra, La Metamorfosis, ¿ya? Acá tenemos en esta diapositiva la primera edición de La Metamorfosis, publicada en 1916. Como pueden ver acá, no se observa ningún escarabajo. Eso es muy interesante, porque antes de explicar qué significa el título y qué es la metamorfosis, me gustaría mencionarles algo muy interesante. En alemán, porque la obra fue publicada en alemán, la palabra que designa a
la nueva forma física que adquiere Gregorio nunca es el equivalente a una palabra en español que digamos escarabajo. De hecho, en alemán se ocupa una palabra que significa bicho o cosa rara, ¿ya? Incluso podríamos mencionar que el mismo Franz Kafka le dice a los editores que no publiquen un escarabajo o un bicho ni nada que se le parezca, porque él nunca quiso decir que se había convertido Gregorio Samsa en un escarabajo, sino que más bien en una cosa rara, en un bicho, ¿ya? Bien, continuemos. Respecto al título de la obra, ¿qué significa metamorfosis? Bien, metamorfosis en español lo podemos entender como la transformación que experimentan determinados animales en su desarrollo biológico y que afecta no solo a su forma, sino también a sus funciones y su modo de vida, que es típica de, como por ejemplo, los insectos, los crustáceos, los anfibios. ¿Ya? De hecho, aquí tenemos en la diapositiva un ejemplo que es un video que quisiera tratar de darle play, pero no puedo. Bueno, y también la segunda acepción de la palabra la metamorfosis es un cambio o transformación de una cosa a otra, especialmente el que es sorprendente o extraordinario y afecta a la fortuna, el carácter o el estado de una persona. ¿Ya? Si queremos imaginarnos una metamorfosis, yo creo que el ejemplo más clásico sería el de una oruga que se transforma en una mariposa, ¿cierto? Ustedes pueden buscar en YouTube metamorfosis de ciertos insectos y se van a dar cuenta en cámara lenta cómo se empiezan a transformar físicamente. Bien, y digamos que este sería, pasando ya al argumento de la obra, lo que significaría la metamorfosis, ¿ya? Es una narración que está dividida en tres partes y que cuenta con la transformación del personaje principal que nosotros conocemos como Gregorio Samsa, que un día amanece convertido en un insecto. Ya no vamos a decir, siempre hemos dicho escarabajos, pero digamos que fue que se transforma en un monstruo, en un bicho, en algo raro que provoca primero, digamos que un grado de temor incluso en el mismo personaje. Yo acá tengo una edición bastante bonita que está en la biblioteca de la metamorfosis y bueno, acá tenemos, les quiero mostrar una ilustración de cómo amanece este Gregorio Samsa. Espero que lo puedan ver ahí, ya amanece en su cama transformado en algo muy extraño, incluso pasa horas tratando de darse cuenta de qué es y cómo se puede mover. Bueno, eso sale muy bien en la obra descrito, pero entonces esto desata un drama familiar, ¿ya? Y el argumento de la obra, si lo queremos dividir en tres tiempos, porque la obra está dividida en tres partes, podríamos decir que el primero corresponde al despertar, ¿ya? Despierta Gregorio Samsa y se empieza a dar cuenta de quién es, de lo que es, en lo que se transformó en esta metamorfosis de un hombre que trabajaba a algo que no se puede mover, incluso se tiene que tratar de dar vuelta para poder salir de la cama, ¿ya? La segunda parte de la obra está relacionada con el desprecio de la familia a esta cosa que no tiene forma o que tiene una forma muy extraña, no humana, ¿ya? Y la tercera parte, de forma muy, muy general, podríamos decir que la tercera parte está marcada por la miseria y la muerte. La miseria en el sentido de que la familia, ya que Gregorio Samsa era quien los mantenía, digamos, de alguna manera, pierde este sustento económico, que es el trabajo de Gregorio, y empiezan a caer en la miseria, en la pobreza, en no saber qué hacer. A raíz de esta tragedia familiar es que la familia decide arrendar unas piezas a unos personajes que van a aparecer ahí, bastante extraños también, y bueno, finalmente tenemos la muerte del protagonista, ¿ya? Eso de manera muy general podemos decir que se trata la obra.
Bien, veamos los temas presentes en la obra. La obra, La Metamorfosis, es una obra que viene a cambiar un poco el panorama de la literatura como se estaba desarrollando en Europa, ¿ya? Porque trae varios temas que son propios de un cambio de época y un cambio de paradigma también, ¿ya? Algunos de estos temas que espero les pueda ayudar en su trabajo, que va a ser una actividad sobre esta obra, podemos decir el primer tema, la muerte como liberación. Para quienes hayan leído la obra se van a dar cuenta que de alguna manera la muerte de Gregorio significa una liberación para la familia, ¿ya? De varias maneras, pero es de alguna manera, y lo es para el mismo personaje, porque llega un punto en que este bicho ya no sabe qué hacer con su existencia. Entonces la muerte se transforma en una liberación, no solo para el protagonista, sino que también para la familia. Otro tema presente, la soledad como condición del hombre contemporáneo. Estamos en una época en donde las ciudades se empiezan a transformar, en donde la gente entra en un sistema a trabajar y este personaje se siente solo porque aparte que pensemos que es un personaje que trabaja y que trabaja mucho y ha perdido este contacto con su familia y con su vida. Él, y lo dice en algún minuto, él solo vive para trabajar, no sabe cómo vivir de otra forma la vida. Entonces, esta sería la nueva condición del hombre contemporáneo. Esta misma temática, para quienes les interese el tema, la desarrolla un filósofo coreano que se llama Bul Chung Han, ¿ya? Se llama La Sociedad del Cansancio, la obra. Es bastante cortita, pueden encontrar información en internet y que analiza sobre varios temas, pero principalmente cómo el sujeto contemporáneo, el hombre, la mujer, se ha ido transformando y se ha tenido que ir adaptando a esta sociedad del cansancio, del trabajo, del producir día a día, porque el capitalismo así lo pide, ¿ya? Muy interesante. Pasemos al tercer tema, ¿ya? En la literatura en general se habla sobre las cosas que son kafkianas, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto como ¿Qué significa kafkiano? Bueno, kafkiano es tan extraño como que un día despiertes transformado en un bicho, en una cosa que no tiene sentido, ¿ya? Y que además puedas pensar como un ser humano y que puedas hablar, pero es todo muy extraño, ¿ya? De hecho, se ha dicho que la metamorfosis es la antesala al teatro del absurdo, que posteriormente probablemente van a leer algunas obras del teatro del absurdo, como Esperando a Godot, que nunca llega, o La cantante calva, que son obras que trabajan este tema de lo absurdo, de lo sin sentido, pero para hablar un poco sobre a qué punto ha llegado la humanidad. Estamos hablando después de guerras, ¿ya? Después de la Segunda Guerra Mundial queda un vacío en el alma humana y estas obras y el absurdo en general tratan de ejemplificar eso, ¿ya? Bien. Aquí tenemos también como cuarto tema el enfrentamiento del hombre al mundo moderno, ¿ya? Gregorio Samsa es un sujeto que vive trabajando y esto significa también que el hombre tiene que empezar a adaptarse al trabajo, a las sociedades industrializadas y podríamos entender también esta metamorfosis como una alegoría, como una forma de decir, miren, nos estamos deshumanizando en este nuevo mundo, en esta nueva modernidad, ¿ya? Les dejo ahí el tema, quienes hayan leído la obra también les pueden dar otra vuelta al asunto. Bien, otro de los grandes temas, como quinto tema, tenemos también la pérdida de la identidad. Sabemos que Gregorio Samsa era un hombre que trabajaba, era un hombre que tenía ciertas características que lo suponían, como por ejemplo, era el hombre que estaba a la cabeza económica de la familia, era un hombre que adoraba a su hermana, pero quería verla transformada en una gran artista,
era un hombre que probablemente no había tenido pareja. Nos podemos hacer una serie de conjeturas respecto a cuál es la identidad de Gregorio Samsa antes de transformarse en un bicho. Y cómo este sujeto empieza a perder esa identidad, ¿ya? Cómo empieza a adquirir mediante una metamorfosis, empieza a tener otra identidad, ¿ya? Que sería bueno, no quiero decir escarabajo, pero la de algo así, ¿no? Se empieza a transformar en esto. Y es interesante porque se pierde algo, pero se gana otra cosa. Y ahí cuando uno va leyendo la obra se va dando cuenta que hay una transformación, ¿ya? También podríamos decir que hay una pérdida o una transformación de la identidad de los otros personajes. Por ejemplo, en la hermana de Gregorio. Piensen un poco y no sé, discutan o conversen con sus compañeros respecto a cómo se transforma la hermana de Gregorio, ¿ya? También es interesante, y los mismos padres también. Bien, como sexto tema tenemos el egoísmo. El egoísmo, ¿cómo creen ustedes que se ve en esta obra el egoísmo? ¿Por medio de qué tipos de ejemplos podríamos decir que el tema del egoísmo se desarrolla en la metamorfosis? Por ejemplo, ¿cuál es el rol que cumple la familia en este relato? ¿La familia toda completa es egoísta o no siempre? ¿Ya? Son temas ahí que ustedes pueden conversar, reflexionar. También hay un tema respecto a la autoridad. Esto es bastante interesante respecto al jefe del protagonista. ¿Cómo se comporta el jefe? ¿De qué manera se relaciona con Gregorio Samsa y con la misma familia del protagonista? ¿Ya? Ahí también tienen otro camino que los puede llevar a desarrollar su trabajo. También, como penúltimo tema, la culpa y la frustración. Si lo vemos de alguna manera, el personaje experimenta una culpa y una frustración respecto a su nueva condición, porque esto no le va a permitir ayudar a su familia. Y aquí hay varias partes del libro en donde él reflexiona al respecto a eso, ¿ya? También hay otra pista para que puedan realizar su trabajo. Y finalmente, hay una profesora teórica que es quien presenta una perspectiva más feminista de la obra de la metamorfosis, y es mucho más contemporánea. De hecho, ella presenta un trabajo, en este minuto no lo tengo anotado acá, pero si lo quieren les puedo facilitar la información, que habla sobre el rol de la mujer en la sociedad contemporánea y en este caso de la metamorfosis. Recordemos que las mujeres pasan de tener un lugar pasivo en la historia, es decir, a ser mujeres que reciben la ayuda de Gregorio, reciben el dinero de Gregorio, a empezar a generar con su propio trabajo una fuente de ingresos para que la familia pueda sobrevivir. Por lo tanto, también podemos hacer una lectura desde esa perspectiva de la metamorfosis. No todo tiene que estar centrado en Gregorio Samsa. Recordemos que también la obra nos permite reflexionar respecto a otros temas y a otros focos de atención, ¿ya? No siempre va a tratarse sobre Gregorio Samsa. Claro que es interesante lo que pasa con el personaje y es desolador incluso cuando uno termina la obra, pero también sería interesante, si alguien quiere desarrollar ese tema, fijarse mientras leen la obra en cómo se transforman las mujeres, porque también existe una metamorfosis de las mujeres en la obra, ¿ya? Así que ahí les dejo esos temas para que reflexionen y para que pasemos a la actividad. Bien. Aquí tenemos la actividad. Bueno, a partir de la lectura de la metamorfosis, van a escribir un reportaje sobre algunos de estos temas que le haya llamado la atención y que les guste, porque cuando uno hace las cosas que le gusta, a uno le salen bien, ¿ya? Así que tienen aquí un abanico de temas para elegir, y pueden ser otros que yo no haya mencionado, pero que a usted se le ocurra, ¿ya? Los pueden conversar con su profesor o profesora. ¿Ya? La extensión mínima será de una página de Word
y máxima como 2 páginas de Word. ¿Ya? Lo bueno de este trabajo es que tendrá un 50% de la ponderación de la nota, es decir, que si la nota de la metamorfosis se divide en 2, esta sería una parte de esa nota, ¿ya? Así que me parece que puede ser una buena chance de tener mejor nota de la que ya podrían tener, ¿no? Y bien, pues vamos a hacer un repaso cortísimo de lo que es un reportaje. Ya un reportaje es un trabajo periodístico de carácter informativo y documental referente a un personaje, un suceso, un descubrimiento o cualquier otro tema. ¿Ya? Aquí yo les dejé hartos temas para que ustedes puedan trabajar. El reportaje es un artículo en el que un periodista informa ampliamente sobre un tema de actualidad, aportando datos, analizando causas, entrevistando personas, ¿ya? Por lo tanto, va a ser un tipo de texto expositivo, es decir, que expone información, ¿ya? Continuamos. Algunas características, pero muy someramente les voy a decir que va a haber un emisor que va a ser el reportero, el escritor, en este caso ustedes. Va a haber un mensaje en el cual se desarrolla la noticia, tratando de captar el ambiente en el que se ha producido, por ejemplo, constando con declaraciones de testigos, descripción de ambiente, descripción de testigos o implicados, ¿ya? Y va a tener algunos elementos, va a tener estos elementos: el titular, el subtítulo que acompaña al titular, una entrada, un cuerpo de reportaje y un párrafo final. Como se pueden dar cuenta, de alguna manera es simple porque ya tiene una estructura establecida, ¿ya? Y de todas maneras esto también lo van a ver en sus clases de lenguaje. Entonces va a haber un link, un enlace entre esta actividad y lo que estén viendo en clase, ¿bien? Y finalmente tenemos algunos recursos que yo ocupé para realizar esta cápsula. Ocupé dentro de todo lo que yo les puedo recomendar porque me gustó mucho la lectura. Por ejemplo, esta biografía del National Geographic que está disponible online y que ustedes pueden leerla, se llama Franz Kafka, un escritor atormentado. Aquí se habla un poco sobre la enfermedad de Kafka, sobre la relación familiar que tenía y sobre este amigo que yo les conté, pues el amigo traidor. Además está este texto que se llama La Metamorfosis, que es un texto periodístico. Los dos primeros son textos periodísticos, así que les pueden funcionar o les pueden ayudar en su trabajo, ¿ya? Que se llama La Metamorfosis. Y finalmente ocupé este texto que es precioso, está en la biblioteca, así que si lo quieren pedir, aquí está. Viene en una edición así que se guarda y se llama La Metamorfosis. Está ilustrada por Luis Scafati, él es argentino. Ya todos estos dibujos preciosos que yo les mostré, los dibuja, los ilustra Luis Scafati. Bien, estamos llegando al final de la cápsula. Les quiero agradecer el tiempo, la dedicación, el respeto y les deseo que les vaya súper bien en su trabajo, que disfruten la lectura de La Metamorfosis y nos vemos en otra cápsula.